Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como ustedes saben, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK de Sucre. Hoy queremos hablar de medio ambiente en los programas electorales, porque después de las 12.6 millones de hectáreas quemadas el año pasado, nos parece que es un asunto de trascendental importancia en el debate electoral. Paso a contarles que más de 70 organizaciones de la sociedad civil han conformado una plataforma que se denomina la Plataforma por la Honestidad y la Transparencia, que ahora vamos a ver una lámina. Está realizando 4 foros en diferentes ciudades de Bolivia para debatir los temas estructurales de las múltiples crisis que existen en Bolivia. El primero de esos foros ha sido ayer en la ciudad de Santa Cruz. Se ha enfocado en el tema de la crisis económica y han participado 5 de los 9 candidatos a la vicepresidencia. El segundo de estos foros es el próximo martes 22 de julio y va a tratar justamente el tema del medio ambiente en la agenda electoral y va a ser en la ciudad de Cochabamba. Están invitados todos los candidatos a la vicepresidencia y las organizaciones de la sociedad civil, porque una de las características de estos foros es que pone frente a frente a los candidatos y a la sociedad civil con sus interpelaciones y sus cuestionamientos. Luego va a haber 2 foros más. El viernes 25 de julio va a ser en el Alto sobre el tema social y el miércoles 30 de julio va a ser el político institucional en la ciudad de La Paz. Esos son los 4 foros que ha organizado la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad. Tenemos el panel listo para hablar hoy del medio ambiente, porque el próximo foro es sobre ese tema, pero antes quiero invitarles a ver nuestro resumen de noticias con Jenny Escalante. Adelante, Jenny. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Denuncia. Organizaciones ambientales denunciaron que el gobierno pretende anular el fallo que protege al jaguar, a los defensores ambientales y a la naturaleza en su conjunto. Informaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la ABT y el CERNAP solicitaron anular la resolución agroambiental que protege al jaguar pantera onca y su hábitat. Defensor ambiental. Jacobo Copa es un defensor indígena del Ayllu Calacala de Potosí, quien fue víctima de violencia física, tortura, secuestro y criminalización, tras intentar proteger las fuentes de agua en el territorio ancestral de su comunidad de la cooperativa minera Mullepata, la cual, tras la agresión, continúa trabajando en el sector según fuentes indígenas. Incendios forestales. En una decisión trascendental para la justicia ambiental en Bolivia, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental admitió la demanda de medidas cautelares, preventivas y precautorias contra los incendios forestales, interpuesta por un colectivo de defensores y defensoras del medio ambiente, encabezado por María René Ángeles Mamani Rocha. Amenazas. Una ola de rechazo, amenazas y encarcelamiento, e incluso una demanda penal, han surgido en las últimas horas en contra de Ruth Nina, la dirigente del Partido de Acción Nacional Boliviano, PAN-BOL, el partido que no pudo inscribir a Evo Morales como candidato presidencial y que ahora amenaza al proceso electoral, indicando que el 17 de agosto, en vez de contar votos, van a contar muertos. Elecciones. Una medida dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral obliga a los jurados electorales a exponer el acta de escrutinio durante 5 minutos, una vez que haya concluido el cómputo, lo que permitirá a la ciudadanía sacar fotografías, videos o tomar el registro oficial de los datos para hacer un seguimiento a su voto. Ponemos punto final a la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok estamos como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. En primera instancia, saludamos a Juan Carlos Alarcón. Él es coordinador de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Adelante, Juan Carlos, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Mary? Muy buenos días, igual a todos los que escuchan este programa, ¿no? Que es muy importante. Saludos. Muy bien, y también saludamos a Silvana Vincenti. Ella es periodista especializada en medio ambiente y tierras y a este año ha estado muy premiada precisamente por su trabajo relacionado con el tema del medio ambiente. Bienvenida, Silvana. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos y gracias sobre todo por considerar este tema y desglosarlo, ¿no? Que es tan importante. Muy bien, gracias, Silvana. Y está con nosotros Juan Orgaz, él es coordinador de Graja Baipacha, una organización que promueve la generación de un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y regenerativo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, estimada Mary, y a los invitados, Silvana y Juan Carlos, y a todos los que están escuchándonos a través de las redes sociales y pues a la población en su conjunto, ¿no? Gracias por la invitación, estamos muy felices de estar aquí. Tanto Juan Carlos como Juan, tenemos que decir, son integrantes de esta plataforma por la transparencia y la honestidad que está organizando estos foros, por eso son los invitados centrales, pero por supuesto también queremos tener el criterio periodístico de Silvana Vincenti y hemos armado este panel de esa manera. A los tres quiero invitarles a ver un resumen de las propuestas electorales que se han dicho hasta ahora sobre temas del medio ambiente. Empezamos con la propuesta de Samuel Doria Medina. Él ha propuesto derogar las leyes incendiarias. 30 años de cárcel para quienes provoquen incendios, prohibir el tráfico de mercurio, deforestación cero hasta el 2030, promover una economía basada en recursos renovables, fomento de la industrialización y exportación de alimentos orgánicos y el turismo como principal arma para luchar contra la pobreza. Jorge Tuto Quiroga, su propuesta dice, incorpora el concepto de biotecnología como herramienta para el desarrollo sostenible, destaca el impulso de un modelo ecológico para prevenir daños ambientales, propone eliminar la minería ilegal, reformar el marco legal ambiental y adoptar políticas estrictas contra los incendios, aunque no hemos encontrado el cuáles y el cómo. La educación ambiental es fundamental, por lo que propone incorporar la temática en la currícula educativa. Tenemos la propuesta de Andrónico Rodríguez que dice establecer un defensor de la madre tierra, incorporar el ecocidio como delito, una ley de protección integral de la Amazonía y la Chiquitanía, transición energética y sostenibilidad a través de la explotación del litio, descarbonización del sistema eléctrico y sustitución del diésel, Sistema Nacional de Restauración Ecológica. Y finalmente, la propuesta de Manfred Reyes Villa, nos hemos centrado en los 4 primeros de acuerdo a los posicionamientos en las encuestas. Reyes Villa propone gestión de recursos naturales y restauración ambiental, manejo y reducción de residuos sólidos, arborización, reforestación y biodiversidad, mejoras en agua potable y saneamiento, economía circular, agropecuaria y turismo sostenible. Bueno, esa es la base, ese es el punto de partida a través del cual la sociedad civil va a interpelar a los candidatos. Bueno, nos queremos adelantar a esa interpelación. Empezamos con Juan Carlos Alarcón. ¿Qué le parecen estas propuestas de los principales candidatos a las elecciones del 17 de agosto? ¿Cree que alcanzan para proteger la madre tierra, la naturaleza, el medio ambiente? Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias, Mary. Creo que es importante y me parece también el resumen que ha mostrado. Si uno podía ver solamente esa parte, digamos, de las propuestas, parecieran ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto de hablar hasta de ecocidio, el defensor de los derechos de la madre tierra, todo el tema de encarcelamiento por el tema de los incendios. Pero ahí mismo lo que nosotros vemos, el tema de medio ambiente, pero sobre todo desde la perspectiva de la crisis climática, se tiene que ver desde una forma integral, ¿no? Es decir, están planteando esto, pero paralelamente, y ayer hemos participado en Santa Cruz presencialmente, pero también hemos estado escuchando, ¿no? En otros espacios. En el fondo, digamos, la reactivación económica está sobre la base del extractivismo principalmente, es decir, no importa el medio ambiente, lo que importa son los recursos económicos. Entonces, ¿cómo es que ellos, si sabemos claramente, por ejemplo, el tema de los incendios, el tema de la deforestación, está vinculado directamente con la expansión de la frontera agrícola? Entonces, si ellos quieren promover, aperturar el mercado
propiciar con mayor importación sin aranceles para fortalecer la agroindustria. Además, muchos han planteado copiar el modelo de Paraguay o Brasil, lo dicen así textualmente, que es el modelo, digamos, del monocultivo, de los transgénicos. Entonces, ¿cómo es que quieren frenar al mismo tiempo los incendios, la deforestación? ¿Cómo es que quieren generar, por ejemplo, turismo sostenible cuando al turismo sostenible lo está ahogando también estas formas de producción, ¿no? Entonces, creo que hay una contradicción, pero principalmente yo creo que hay que decir a ellos que tengan claridad en la propuesta y me parece que en ese marco, en esa línea, lo claro realmente lo que uno ve en todos los que están eh, participando en estas elecciones, por la crisis económica fuera el argumento central para afectar el medio ambiente, ¿no? Ayer hemos escuchado a un candidato que ha dicho, hoy es el momento de la minería y sobre todo del oro, pensando que el oro tiene precios altos en este momento, entonces deberíamos sacar todo el oro que tenemos en Bolivia para vender y así tener recursos, ¿no? O algunos están planteando, posiblemente todavía estamos en los tiempos del litio y hay que vender el litio o vender anticipadamente, por ejemplo, para el tema de el, frenar el déficit fiscal. Entonces, esto que nos has leído parece ser como algo complementario, como para que la gente pueda decir, ah, ya, los que defienden los derechos de la madre tierra, los que defienden el medio ambiente, entonces hay que decir también para ellos algo para que estén, digamos, un poco en nuestro programa. Yo siento que es aquello que se está generando, porque en el fondo las propuestas centrales del modelo de desarrollo que quieren generar están centrados principalmente en el extractivismo, para algunos desde minero, otros están planteando el extractivismo de la agroindustria, del tema de hidrocarburos o el tema del litio, ¿no? Entonces, creo que no hay una propuesta concreta, por ejemplo, de cómo generar economía, de cómo generar ingresos desde un modelo más sustentable, desde un modelo más que pueda también defender o garantizar esto que ya es un derecho humano, ¿no? Que es el derecho humano al medio ambiente sano y saludable. Entonces creo yo, eso no está muy claro, ¿no? Entiendo. Juan Carlos, te vemos un poco congelado. Seguramente hay un problema de señal en el lugar donde estás. Si es que pudieras buscar un lugar más cerca del router o tal vez algún punto más con mayor señal, sería genial. Y si no, pues tenemos tu audio. ¿Ya? Bueno, sí, evidentemente no se puede hablar de medio ambiente sin hablar del modelo de desarrollo que proponen los candidatos, ¿verdad? Porque una cosa está casada a la otra. Y evidentemente las propuestas que hemos escuchado sobre el modelo de desarrollo, tal como nos dice Juan Carlos, están orientadas a preservar el modelo actual. ¿Qué opinas sobre eso, Juan Orgaz? ¿Es posible plantear un nuevo modelo de desarrollo tomando en cuenta la situación de crisis en la que está, crisis económica, quiero decir, que está el país? Pareciera que los candidatos están planteando más bien medidas urgentes para salir de la crisis, pero pasando por alto el tema medioambiental, ¿no? Adelante, Juan. Gracias, Mary. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Súper. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Juan Carlos, ¿no? En el sentido de que tenemos que verlo desde una mirada más integral. Y algo que a mí me llama la atención al poder leer y revisar justamente estos planes es que el medio ambiente siempre está separado del desarrollo, ¿no? Es decir, seguimos creyendo que medio ambiente es hablar de algo que está por fuera de nuestras necesidades concretas como seres humanos, como seres vivos que necesitan respirar aire todos los días, alimentarse, tomar agua potable, ¿no? Que nos pueda hacer bien. Entonces, yo lo que creo es que hay una, digamos, fragmentación respecto al tema ambiental, que en realidad es un tema que está transversal, ¿no? No nos olvidemos que Bolivia es un país, primero, exportador de materias primas, y que gran parte de sus recursos dependen justamente de los recursos naturales, y esa condición
hace con que nuestra relación con la naturaleza sea muy importante para poder generar justamente estos, digamos, esta economía, ¿no? Entonces ahí yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Juan Carlos. Debemos empezar a ver las cosas desde un enfoque mucho más integral y algo que, bueno, ya adelantándome a un poco mi reflexión en este espacio, es que las propuestas y los proyectos que nos hemos encontrado en las páginas oficiales del tribunal son muy, digamos, superficiales, es decir, no llegan a abordar realmente, salvo alguna excepción, qué es lo que van a hacer en materia ambiental. Y hay temas que quedan por fuera, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo ya una situación muy crítica respecto a la contaminación por mercurio, y no tenemos al respecto nada que se menciona este tema. Hay otros temas que también están quedando de lado, como el tema de la minería ilegal. Si no me equivoco, la única propuesta que hay en ese sentido es el tema de Doria, ¿no? La propuesta de unidad. Y así, ¿no? Podemos ir abordando algunos temas que ya hoy en día son fundamentales, pero que no encontramos una respuesta. Y lo más importante es crear indicadores, es decir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, la propuesta del MAS es muy genérica con términos como conservación de ecosistemas o soberanía alimentaria, pero no estamos explicando cómo. Y el tema aquí es entender justamente ese camino que nosotros tenemos que tomar para poder llegar a estos términos, que son muy bonitos, se escucha muy bien: transición energética, energía limpia, conservación de ecosistemas, biodiversidad, gestión sostenible. O sea, hay un montón de cosas que son mencionadas, pero nadie va a lo profundo, ¿no? Y ahí, escuchando también un poco las encuestas y, bueno, los debates que han habido ya públicos, sobre todo de los medios de comunicación, vemos que todavía el tema ambiental es una deuda, ¿no? Los políticos y en este caso, las caras visibles de estas fuerzas, estos candidatos, no conocen, no manejan muy bien el tema, y estoy muy seguro que las cosas positivas que podemos sacar de ahí ha sido gracias a asesores o personas que tal vez dentro de sus mismos, digamos, equipos tienen un poco más de idea, pero a mí me preocupa que todavía el medio ambiente no se relacione de una manera directa con el desarrollo. Y ahí lo que tú me planteabas, ¿no? Hay una economía que la llamamos basada en el bosque, y también están las oportunidades que la naturaleza te pueden generar, ¿no? Por ejemplo, hace unos años salió un estudio de algunos investigadores de Bolivia, donde mostraban que por soya hoy en día ganamos más o menos $1.000 millones anuales, que es lo que se estaría exportando, digamos, a partir de este modelo agroextractivista. Y solamente con la industrialización y el fomento de 4 productos que hoy en día están en auge en el mercado, como ser el azaí, estamos hablando de frutos amazónicos, el cacao, la castaña y el majo, que es otro producto que no se conoce tanto, pero tiene mucho potencial. Lograríamos triplicar esta suma, ¿no? Hasta $3.000 millones por año. Y eso podríamos estar generando solamente teniendo una política sostenible de producción sustentable, en este caso, para la región amazónica. Y así podemos explorar otro tipo de productos y digamos, estos elementos de la naturaleza que, bajo un enfoque sostenible de gestión y aprovechamiento sostenible, podrían generar esta economía que tanto buscan, ¿no? Entonces, para cerrar, yo siento que existe una presión muy fuerte de sectores concretos, como por ejemplo los mineros. Vemos a los candidatos con sus cascos, ¿no? En algunas de las apariciones que hacen. Y esta presión pública va a ser fundamental de aquí en adelante, porque va a ser justamente la sociedad civil que está ahora sufriendo desde su bolsillo quien va a poder posicionar estas agendas, ¿no? Y ellos van a ir jugando en función de quién presiona más. Entonces, yo veo que hay, como decía Juan Carlos, una acomodación del discurso, una improvisación también respecto a temas que no son abordados en los documentos, pero que ahora ellos lo dicen, o viceversa. Entonces, es un poco jugar con eso, y creo que la sociedad ahí tiene un rol fundamental, ¿no? Los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, para realmente posicionar este desarrollo que nosotros queremos, sostenible, este aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que siguen siendo digamos, la esencia de la economía boliviana, ¿no?
Muy bien, Juan Orgaz nos habla de algunas ausencias en las propuestas electorales, por ejemplo, el tema del mercurio, el tema de la minería, los indicadores de lo que se quiere lograr, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas que seguramente van a ir saliendo en el foro que va a haber la próxima semana en Cochabamba. Quiero ir ahora con Silvana Vincenti. Silvana, con tu experiencia periodística, porque tú trabajas en Santa Cruz, que es, digamos, el centro del modelo de desarrollo agroexportador boliviano, quiero preguntarte si tú, en tu experiencia, consideras que es posible compatibilizar este modelo de desarrollo con la protección del medio ambiente a la luz de las propuestas de los candidatos que proponen cuidar el medio ambiente, pero a la vez se han comprometido, por ejemplo, con la CAO a preservar ese modelo, ¿no? A volverlo más fuerte, a ayudar en sus políticas de expansión. Adelante, Silvana. Gracias, Mary. Yo creo que sí es posible, pero no creo que exista un real interés. O sea, tengo la sensación, tomando las palabras de lo que compete a medio ambiente y desarrollo, coincido eh, en que hay una especie de percepción de que no se puede, como que el tema ambiental estorba, y hay que ser muy honesto en esto. Si ustedes miran las propuestas, también coincido en que no hay no hay propuestas integrales, parecen improvisadas, ¿no? De algún modo, como yo lo tomo, yo lo siento como datos sueltos, no sé si las otras personas que están en el panel opinan igual. Es como si yo quisiera atar una política para el tema ambiental y no lo logro con lo que tengo, ¿no? Tengo esa sensación. Y hay algo que me preocupa con respecto al tema del agro. Eh, Fundación Populi en una oportunidad, cuando nosotros estábamos en el deber, nos presentó un estudio sobre el agronegocio y nos mostró cómo fue lo que nos salvó la vida prácticamente durante la pandemia. Entonces yo ahí digo, yo me pregunto, ¿realmente hay honestidad en estas propuestas y hay la intención de generar un agro distinto? Porque en la realidad creo que no es lo que está pasando y lo muestran los incendios, ¿no? Lo muestran los niveles de deforestación. Yo siempre cito el estudio de FAN de que entre 2021, me parece, y 2023 hemos registrado los peores indicadores de deforestación. Ahora mismo vemos no es solamente el agro, ¿no? Vemos al director de la ABT haciendo campaña para el ministro del Castillo. Y de algún modo, no quiero mucho entrar en el tema de los partidos, pero sabemos que la minería ha dado pasos agigantados, pasándome a otro sector, en esta época, ¿no? Del gobierno del MAS, del que han sido parte tanto Andrónico Rodríguez como el ministro del Castillo. Eh, yo no tengo mucha fe, honestamente, en el tema de que el agronegocio vaya a ser conciliado con que tenga un proceso de conciliación con el medio ambiente, porque creo que no hay discursos honestos, ¿no? O desde ya sabemos que se habla de la Adelante, Silvana, se ha volcado un poquito la cámara, pero la está acomodando en este momento. Quizás mientras la acomoda, podemos ir con Juan Carlos Alarcón. Juan ha mencionado un tema que me parece interesante, cómo los candidatos lucen el casco de minero, que no solamente lo lucen, sino que también hay alianzas con el sector cooperativista. Se mueren los candidatos por tener una alianza con el sector cooperativista. Creo que el único que realmente la tiene es Andrónico Rodríguez, porque ellos lo han proclamado. Sin embargo, también hay alianzas, por ejemplo, con el agro, ¿no? Con el sector empresarial. De hecho, los candidatos han sido a los foros que más han asistido firmes desde el primer momento, ha sido a los foros empresariales. ¿Qué opina Juan Carlos Alarcón sobre esas alianzas de los partidos políticos con sectores que son identificados como dañinos para el medio ambiente? Adelante. Sí, espero que haya mejorado y eso. Bueno, ahora sí está perfecto, está perfecta Gracias. la imagen, el audio, todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. No, yo creo que por lo menos en nuestro análisis, para nosotros, estas elecciones se disputan dos sectores extractivos, ¿no? Principalmente el sector extractivo minero, que es una fuerza económica y social importante, digamos, sobre todo concentrado en las cooperativas mineras, y tienes el otro sector extractivo que es la agroindustria. Es decir, hoy creo que la propuesta, el posicionamiento
o las fuerzas políticas que se están midiendo es en estas dos fuerzas extractivas, ¿no? Y creo que lo que tú planteas tiene muy sentido en este caso. Efectivamente, algunos partidos, como tú decías, quisieran tener las alianzas como lo tienen otros. Yo creo que ahí, digamos, el sector minero tiene una fuerza social, ¿no? Muy importante. Es una organización bastante estructurada, legal o ilegal. Bueno, hay muchos casos en los que se ya asocia también a economías ilícitas, ¿no? Que tienen cierta estructura hasta a veces violenta, ¿no? Entonces, eso también genera también en la población, digamos, pánico, susto, en toda esta exigencia, en muchos casos, la presión que puede haber de estos sectores en algunos territorios a que puedan optar no tanto a una libertad de voto, sino más bien por la presión que podrían tener, ¿no? Creo que pasa también del otro lado, con el sector extractivo agroindustrial, lo mismo, hay una fuerza ahí, sobre todo económico, de presión en los propios candidatos, en los propios partidos, ¿no? Es decir, lo que realmente están, es decir, fíjense que son los primeros que han organizado el foro eh, agropecuario muy rápidamente para hacer comprometer sus intereses, ¿no? Entonces, creo que vamos a expectar, ¿no? O vamos a ver esta disputa de estos dos sectores eh, en estas elecciones, pero también en lo que va a ser la gestión de los siguientes 5 años, ¿no? Entonces ahí la preocupación, sobre todo en el caso desde la plataforma que trabajamos, es de los territorios indígenas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con este Estado plurinacional que por ahora está solo dicho de nombre, que no se concretó mucho, que se concretó muy poco? Entonces, los que van a ser mayormente afectados, de hecho ya están siendo, y en muchos casos amenazados de muerte, no es un tema solo de amenaza a su territorio, es decir, el sector minero está contaminando todos los ríos de la Amazonía, también el altiplano, con muchísimos, sobre todo con mercurio y otros químicos, ¿no? Pero, y estos químicos, sobre todo el mercurio, ya están en los cuerpos de las mujeres, de los pueblos indígenas, que nunca más va a salir, ¿no? Y lo mismo también todo el tema del paquete que se implementa en el monocultivo, sobre todo de soya, que tiene que ver con insecticidas que también están contaminando todos los ecosistemas, también están afectando, desplazando a los territorios indígenas, sobre todo de la Chiquitanía o hacia el lado de Amazonía. Entonces, esto es, digamos, la preocupación, pero el caso es también igual en tierras altas. Entonces, yo creo que ahí tenemos que también empezar a discutir en general realmente la alternativa, ¿no? Que no podemos quedarnos en expectar la disputa de estos dos sectores económicos, ¿no? Sectores muy vinculados también al tema extractivo y algunos casos también muy vinculados, como les decía, a la economía ilícita, ¿no? Ujú. Claro que sí. Quiero preguntarle a Juan Orgaz si él considera que a raíz de esas consideraciones que estamos dando a conocer, se podría dar un retroceso en temas ambientales en Bolivia con el nuevo gobierno, sin importar cuál sea, tomando en cuenta la crisis económica como un pretexto, se podría decir, para continuar con la depredación del medio ambiente. ¿Se puede hablar de una posibilidad de retroceso, Juan? Bueno, a ver, se lo puede analizar de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, tenemos el discurso que en el caso del gobierno pasado, pues ha sido muy fuerte, vinculado al tema de los derechos de la madre tierra, y eso ha sido también posicionado a nivel internacional. De hecho, algo que leía en la propuesta del MAS, que ahora lo tiene como cabeza Eduardo del Castillo, es que Bolivia quiere recuperar el liderazgo internacional en temas justamente de derechos de la madre tierra y derechos humanos y la justicia climática y varias cosas así que son mencionadas, ¿no? Ese es un primer elemento que yo considero realmente, o sea, desde el punto de vista de la normativa, la propia
constitución política que se ha establecido el 2009, dan ciertos avances concretos respecto a cómo es que deberíamos hacer las cosas, ¿no? Incluso la recuperación de los saberes ancestrales, la gestión territorial, bueno, las autonomías y tantos temas que han sido importantes. Pero hemos visto que en estos últimos 20 años, desde la llegada, digamos, del MAS al gobierno, que en la práctica eso no ha sido tan así, ¿no? Y más bien lo que ellos hacen es defender ciertos sectores que muchas veces son los primeros en atacar los territorios y justamente esta posibilidad de poder tener una gestión descentralizada, autonómica, pero que esté fortalecida o al menos no sea saboteada por el mismo Estado, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los interculturales, de, por ejemplo, estos incentivos que se da a la quema, al chaqueo, a la deforestación, tanto desde las políticas o desde la omisión, pero que lo que hacen al final es, como tú decías, provocar estos retrocesos, ¿no? Entonces, en términos prácticos, tenemos, digamos, por un lado, el discurso, ¿no? Pachamamista que se ha posicionado mucho en Bolivia, sobre todo, y sí, de alguna manera eso ha calado, digamos, a nivel internacional, porque tú hablas con la gente que no conoce la realidad boliviana y creen que aquí vivimos, pues, en armonía, ¿no? Con la naturaleza. He tenido la posibilidad de vivir muchos años en Brasil y era una lucha constante con las personas porque creían que realmente aquí el gobierno era indígena y se respetaban los derechos indígenas y todo este saber ancestral y esta cultura milenar que tenemos en el país, que obviamente es un gran tesoro y no solamente cultural, sino biocultural, ¿no? Todo lo que hemos podido producir también en términos de variedades, en términos de técnicas de cultivo y un montón de cosas que podríamos hablar respecto a esta herencia que tenemos como país, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un gobierno sin ecologismo, ¿no? Y sin ecología. Es decir, estas cosas tienen que ir de la mano justamente por lo que decíamos antes. El medio ambiente es una transversal a todos los temas fundamentales y estructurales de nuestro país. Hablamos de energía, tenemos que hablar de medio ambiente. Hablamos de producción, tenemos que hablar de medio ambiente. Hablamos de economía, tenemos que hablar de medio ambiente. Hablamos de turismo, lo propio. Y en muchas de los programas que vemos, todo esto está mencionado, pareciera, como decía Silvana, de manera muy superficial y es como, sí, lo pongamos nomás, digamos, ¿no? Eso es lo que te refleja un poco, pero no hay un compromiso o una vocación real por parte de las fuerzas políticas. Y yo creo evidentemente que más allá de quien asuma el gobierno, sea el oficialismo o la oposición actual, digamos, que son estas fuerzas que que emergen a raíz de la crisis política y económica que vivimos en el país, la sociedad va a tener un rol fundamental, ¿no? Hay logros internacionales también promovidos por la misma sociedad civil que son fundamentales. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que justamente trata de traer a colación la justicia ambiental, el acceso a la información, que muchas veces es muy restringida a nivel, digamos, del Estado, y la protección a los defensores ambientales, ¿no? Y esto sí considero que puede llegar a ser un retroceso si nosotros no nos ajustamos a lo que está pasando en el mundo y si no somos serios como país para realmente dar pasos concretos en la implementación de estas victorias y este reconocimiento que hemos dado en estos temas, sobre todo a nivel internacional, y ahí el rol nuevamente de la sociedad es fundamental. Muy bien, nos queda claro entonces que el tema es trascendental, fundamental, que debe estar presente en cualquier ecuación política que se vaya a tomar desde el 17 de agosto. Sin embargo, no siempre sucede así, ¿no es cierto? Además, Juan nos habla de cuál es, cómo esa retórica, digamos, del cuidado del medio ambiente, de un gobierno indígena, ha calado hondo a nivel internacional y ha dado una falsa visión respecto de lo que estaba sucediendo en Bolivia. Quiero volver con Silvana, con ella hemos tenido un pequeño accidente de cámara hace un momento, pero quiero volver con ella para preguntarle sobre el tema de la convivencia o no convivencia entre interculturales y pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál es el papel que puedan jugar estos dos sectores en el proceso electoral? Pero también ¿cuál es el grado de tensión que existe entre estos dos sectores en Santa Cruz fundamentalmente? No sé si Silvana me está escuchando. ¿Está?
¿No está? ¿Ha desaparecido? Otra vez hemos tenido un problema de cámara con Silvana. Quiero volver entonces ahora con Juan Carlos Alarcón para preguntarle cuáles son las propuestas de la sociedad civil. ¿Qué es lo que ustedes quisieran? ¿Cuál es el mundo ideal en un programa electoral de gobierno de un candidato X? Adelante. Sí, gracias. Creo que hay también un poco partir de la realidad, ¿no? Entonces, no es que queremos ir en contra de alguien o menospreciar o hacer o eliminar al otro, ¿no? Entonces, creo yo, el reclamo tiene que ver sobre todo por qué se sigue apostando hacia un modelo, ¿no? Me digo, un modelo extractivo, si es ese modelo extractivo que nos ha llevado también a la situación que estamos, ¿no? Es decir, esto es como algo circular que nos va pasando porque hace años hemos tenido igual, digamos, la venta de la minería, que teníamos buenos recursos, eh, no hemos hecho buena inversión. Recientemente, en el pico más alto, el 2014, hemos tenido los ingresos más altos por el tema de venta de gas. Igual, eso se nos ha acabado, es decir, hoy no tenemos más reservas internacionales, estamos endeudados casi en más del 50% de nuestro PIB con la deuda externa e interna. Entonces, y seguir, digamos, queriendo que vamos a tener ingresos económicos de la extracción, no sea de minerales, de petróleo o también el agroextracción. Esto no es sostenible, es decir, en algún momento se acaba, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, la propuesta principal es que tenemos que pensar en otro modelo de desarrollo, un poco en la línea que Juan también daba algunos ejemplos, ¿no? Es decir, estamos hablando de otras formas económicas que también podrían generar ingresos económicos, por ejemplo, eso de los frutos amazónicos, no voy a repetir, creo que Juan lo mencionó, pero también tenemos, por ejemplo, el tema de los frutales en los valles, ¿no? Que muy poco se da importancia. Por ejemplo, todo el tema de la agroecología o la producción agroecológica o la producción a pequeña escala sobre todo de sectores campesinos, indígenas originarios, si realmente se daría un potencial. Yo siempre suelo decir un poco, para poner como ejemplo, que nos dicen miren hacia el oriente, no solo al oriente a Santa Cruz, sino al oriente más hacia Brasil y Paraguay como el modelo productivo. ¿Por qué no miramos también al occidente, no? Es decir, el ejemplo creo sería ahí Perú sobre todo, donde hay moratoria de los transgénicos, pero ellos igual exportan una variedad de productos de paso, decíamos, también entra a nuestro país, ¿no? Es decir, gran parte de la cebolla, de la papa, de la palta, digamos, están entrando, porque ellos han generado asistencia técnica y apoyo a sus productores y el mejoramiento genético, que no es lo mismo que transgénico, sino en la propia especie, ¿no? Entonces, creo que hay muchas alternativas que no se han dado importancia y que pueden sostener también económicamente, ¿no? Y podemos también exportar. El otro elemento principal es que, por ejemplo, el tema del turismo, ¿no? Que también no hemos explotado mucho. Hay países, por ejemplo, en Centroamérica, que su mayor ingreso tiene que ver ingresos desde el turismo y en gran parte de turismo comunitario. Entonces, tal vez en resumen, para decir qué estamos planteando de la sociedad civil, es también escuchemos o veamos, yo diría, el censo agropecuario nos dice dos datos muy importantes, ¿no? El primer dato es de las unidades productivas que existen, como 850,000 unidades productivas en Bolivia, el 95% son unidades productivas a pequeña escala, es decir, que producen a menos de 50 hectáreas, ¿no? Y el otro dato es, y esto es muy importante, justamente esta mayoría, casi del 80% de las unidades productivas, ocupan solo el 40% del territorio productivo. Aquí hay también una inequidad
muy grande en el país de tenencia de la tierra productiva. Es decir, los sectores, es decir, la agroindustria tiene una gran presencia, ocupación territorial. Por eso también, digamos, que nos quieren vender este modelo, es decir, que ellos van a generar economía, van a generar empleo, van a generar divisas, pero creo que tenemos que empezar a hablar realmente desde la realidad, viendo datos. No es cierto, ¿no? Entonces, y hay que desmitificar, es decir, el tema de la seguridad alimentaria, hay datos, hay estudios que han preguntado qué es lo que comen las familias bolivianas, y según datos, por ejemplo, del CIPCA, más del 68% vienen de la agricultura familiar campesina indígena. No, no necesariamente, pero no estamos desconociendo, hay un aporte efectivamente de ellos, pero también veamos esta otra parte, creo yo, en términos ya de productivos. El otro tema que me parece importante es se tiene que considerar pues la crisis climática como un elemento central de la propuesta, porque esto, si bien no es solo en el país, sino a nivel global, pero los impactos también significan daños y pérdidas. En un estudio reciente, nosotros sacamos solo del sector productivo en casi 2.500 millones de dólares en 10 años ha perdido Bolivia en solo por los impactos del cambio, solo en el sector productivo. Pero si nosotros ahí ponemos otros elementos o cuantificamos, por ejemplo, el lago Ururu que hemos perdido, o los glaciares que estamos perdiendo, o la laguna Cáceres ahí en la Chiquitanía, es decir, hay otros valores que no se están cuantificando y que son importantes también para nosotros, para los ecosistemas. Entonces, lo que queremos es que discutamos, efectivamente, pero discutamos desde la diversidad y la pluralidad que existimos en este país, y todos deberemos estar preocupados por el medio ambiente, porque también pensar qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pensemos también en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esto es la discusión, el planteamiento, y queremos no solo ver, digamos, como muy mecánicamente, queremos plata, entonces vendamos lo que fuera, digamos, ¿no? Sin importar, pareciera, cuál es el futuro que nos va a quedar. Muy bien, Juan Carlos, entonces nos habla de lo central que sería plantear un nuevo modelo de desarrollo en Bolivia, es decir, reemplazar el extractivismo por un modelo de desarrollo sostenible. Ejemplos han puesto muchísimos, empezando desde los frutos del bosque, la agricultura familiar campesina, en fin, todo ese impacto que existe más allá de de los dos grandes polos productivos, le llamemos así, por un lado el tema de la minería en el occidente y por el otro lado también el tema de la agroindustria en Santa Cruz. Quiero volver ahora sí con Silvana Vincenti, espero que tengamos más suerte con las conexiones, la cámara, etcétera. Ella en su primera intervención decía, me da la impresión de que el medio ambiente estorba para los planes de desarrollo. Quisiera que desarrolle un poquito más esa idea. Y lo segundo que le había preguntado es esta tensión que existe entre pueblos indígenas e interculturales y cuál es el peso que ellos tienen en el proceso electoral. Adelante. Gracias, Mary. Mil disculpas por tanto problema. Bueno, yo creo que existe una falta de honestidad y incluso voy a hablar desde mi oficio, incluso desde el periodismo, ¿no? Partiendo de ahí, que es el que al final da a conocer las situaciones. Yo recuerdo, pongo como ejemplo una de las notas que hicimos, de que tanto empresarios privados como menonitas estaban destruyendo el Valle de Tucabaca. Me puse a leer, a ver las reacciones, ¿no? En las redes sociales, en su momento del deber, y vi cómo cuestionaron esa nota por aludir a menonitas y a privados y no a los interculturales. Entonces, hay una falta de honestidad a la hora de apuntar a los actores. Y en esta problemática, los actores son todos, o sea, en mayor o menor grado, pero todos tenemos, incluso el periodismo tiene un grado de responsabilidad en toda esta problemática ambiental. Por ejemplo, ya vimos el tema de Kailasa, ¿no? Como que cuesta hablar de que también hay involucrados indígenas en el tráfico de sus tierras. Y cuando alguien lo menciona, las consecuencias son bien, bien complicadas, ¿no? O sea, hay alusiones, agresiones. Lo mismo pasa cuando se habla del empresariado. Y el empresariado cruceño, bueno, en su momento, desde la época de Evo Morales, nosotros hemos visto, yo creo que nosotros tenemos como que los cruceños tenemos una especie de enamoramiento
ya un enamoramiento con nuestras instituciones y no es que esté mal enamorarse, pero mientras actúen bien, ¿cierto? Entonces, ya a medida, y lo digo por lo que yo he ido viendo a lo largo del tiempo, yo, por ejemplo, a medida que me he interiorizado en el tema ambiental que viene esto de 2021, he ido viendo cómo también son parte del problema, ¿no? Llegan a estar coludidas con el poder, no es, o sea, todo lo que vemos no es honesto. Tengo esa sensación, ¿ya? No creo que nosotros lleguemos a un verdadero desarrollo de la mano del tema ambiental con las propuestas que se están viendo ahora. Realmente no lo creo. No creo que haya honestidad en los discursos y creo que hay mucho de speech, ¿no? De quedar bien. Yo las miro las propuestas y las veo, como digo, como cabos sueltos, no como políticas que realmente son factibles para ser desarrolladas. Por ejemplo, veo la propuesta, por ejemplo, de un Manfred que se centra en temas más urbanos de acuerdo a su experiencia. Entonces, me parece que está proponiendo de acuerdo a su experiencia y no de acuerdo a hacerse asesorar con fines muy serios de construir una estructura de propuesta de política ambiental, ¿no? De desarrollo boliviano, económico boliviano, pero desde una, no sé si llamarle supervivencia, pero desde un respeto, digamos, ambiental. Y, perdón, la otra pregunta, Mary, tensión, ¿cuál era? La atención sobre los indígenas y los Interculturales y interculturales. los pueblos indígenas y cuál es el peso que pueden tener en el proceso electoral, ¿no? Tomando en cuenta que los interculturales son parte de la estructura del bloque popular y del MAS, ¿no? Yo creo que aquí basta ver lo que está pasando con el tema del agroambiental, ¿no? Hay una persona, no voy a decir quién, una de las personas del agroambiental que es expuesta por los interculturales. En la minería tenemos la misma situación. Entonces, yo dudo mucho de que haya una conciliación entre los intereses de uno u otros actores. Lo que hay son pugnas de poder y cuotas en el órgano judicial, en distintas instancias de lo público. No existe, no sé, no voy a generalizar, pero tengo muy poca fe en que existan magistrados judiciales que no pertenezcan a uno u otro lado, ¿no? Ese purismo que buscamos en el periodismo que debería también estar en la justicia, no creo realmente que exista, ¿no? Y hablo de este tema específico del agroambiental porque involucra un gran territorio que es el hábitat del jaguar con sus zonas de conectividad y que es un ejemplo de muchas otras cosas. Ahora, hay un tema que yo tengo, o sea, tengo la sensación de que a escala nacional no se le está prestando atención, ¿no? No se le presta atención a escala nacional, se le presta atención en Santa Cruz, pero quizás no fuera de Santa Cruz. Yo estoy hablando del lugar donde yo, sobre todo donde yo hacía mis investigaciones. Y Beni y Pando, que están súper abandonados y son los territorios donde se dan los mayores conflictos en temas territoriales. Y todo lo que nosotros estamos viendo, todo completamente tiene que ver con tema territorial. La minería, la deforestación, el agronegocio, todo. Y no estamos yendo como se dice, al meollo del asunto. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, ahora mismo se están anulando las concesiones forestales. Ya vimos lo que pasó en el Choré. Y el problema es que también hay mucho desconocimiento, no solo de la población. ¿Cómo la población va a tener conocimiento de las cosas si los periodistas también estamos en el desconocimiento, ¿no? De todo lo jurídico, la normativa, de convertir ese tecnicismo en algo más digerible. Y lo digo por el caso del Choré. En el caso del Choré, por ejemplo, es muy fácil decir, bravo, se ha creado una nueva área protegida. Pero si nosotros entramos en el tecnicismo, ya, de lo que tiene que ver con el territorio, en realidad se está consolidando el avance que han hecho los interculturales, no sé si son únicas o interculturales, ¿ya? Dentro de esa reserva forestal, destrozándola, y es más, legalizando las ilegalidades permitidas tanto por la ABT y por el INRA, y lo digo, no lo digo porque estoy repitiendo, lo digo porque yo hice investigación sobre el Choré en su momento, y revisando sus bases de datos, hay autorizaciones previas a esta consolidación como área protegida, hay autorizaciones de desmonte, hay autorizaciones, resoluciones de asentamiento, ¿no? Y todo esto que vemos, lo vemos, o sea, estamos viendo la punta del iceberg y no vamos más allá. ¿Ya? Estamos viendo, por ejemplo, los avasallamientos. ¿Por qué no investigamos cómo se sustentan los avasallamientos?
desmontar es carísimo y a ellos el recurso en esta época de crisis y el diésel para desmontar no les está faltando. Entonces, ¿de dónde sale la pregunta? Una de las investigaciones de uno de los abogados de Guarayo, que ve el tema de los avasallamientos, el doctor Álvaro Latorre, indica que se está lavando la producción de los avasalladores en EMAPA, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no se profundiza en eso? Entonces, hay toda una cadena de valor del avasallamiento. ¿Por qué no puede haber una cadena de valor del tema ambiental? Y todos esos avasallamientos, volviendo al origen de la pregunta, tiene que ver, Mary, con el tema y esa pugna indígena intercultural. ¿Ya? El indígena, si miramos las cosas siendo totalmente cabales y honestos, ¿cómo un indígena va a sustentar un territorio tan grande con condiciones mínimas? No existen posibilidades. Entonces, si yo tengo una institucionalidad que me acoge al avasallamiento, y lo digo porque estaba en la cisterna de la alcaldía de San Julián, cosa que también se publicó dándoles aprovisionamiento de combustible a los avasalladores de Bajo Paraguay. Entonces, si existe esa institucionalidad trabajando a la par de los avasalladores, llámese interculturales, única, y existe una orfandad de los territorios indígenas. ¿Y por qué lo digo? Porque solamente en Monteverde actualmente hay más de como 2.000 hectáreas deforestadas por menonitas que los indígenas se ven obligados a alquilar sus tierras. Entonces, yo creo que lo primero que se debe hacer es partir de un debate honesto, ¿no? Sin miedo a decir quiénes tienen que ver de alguna manera, con el problema. En Santa Cruz, en 2021, aprovechando la transición de las gobernaciones, se intentó hacer una ley de uso de los suelos, hacer un cambio, más o menos similar a lo que hicieron en Beni, ¿ya? Y actualmente se está trabajando en Pando, y ya puede ser, porque yo lo he rebatido un poco con la gente que está involucrada en ese tema de Pando, dicen que no es que sea tan dañino el tema del cambio del uso del suelo, pero si no es tan dañino, ¿por qué no es abierto el debate? ¿Por qué no está a la mano la información de dónde se está haciendo el cambio del uso del suelo? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que nosotros no estamos haciendo el análisis cabal, completo, y nosotros estamos reclamándoles a los políticos un análisis integral, pero nosotros también como colectivos ambientales, no digo yo, o sea, digo los colectivos ambientales, y como periodistas tampoco estamos tratando de digerir y entender la magnitud del problema. No va a ser una política ni de restauración de bosques ni de nada lo que va a resolver el problema. Primero tiene que entenderse qué es lo que está pasando, qué cosas son las que se están moviendo, qué presiones se están dando, por ejemplo, actualmente en el Tribunal Agroambiental. Es muy evidente la presión. Entonces, no vamos a poder avanzar así. Y también hay que ver las omisiones, intencionales o no, de los candidatos. Estamos viendo, me parece que el único que habla de minería ilegal, por ejemplo, es Samuel Doria Medina. Ninguno, hasta donde he visto, ninguno habla del acuerdo de Escazú. Mary tiene que saber, igual que todos los que somos periodistas y los colectivos ambientales, que nosotros no tenemos un acceso libre a la información. La primera herramienta para nosotros poder hacer una fiscalización desde el rol que nos toque, la primera arma de fiscalización es el acceso a la información, cosa que no tenemos. Si yo quiero investigar en MAPA, no tengo que esperar, estirar la mano y mendigar una PIE que me caiga por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, no son formas esas de acceder a la información, ni de cambiar los modelos de desarrollo, ¿no? De fiscalizar, de cuestionar. Y como digo, yo estas propuestas, honestamente, no veo que hubieran sido realizadas con, tengo que ser muy crítica, lo siento, pero creo que para la gravedad de la situación, de los incendios que hemos visto, del sufrimiento de las comunidades, hay que serlo. Creo que los candidatos no tienen un equipo multidisciplinario que les diga, porque uno habla de una cosa, otro habla de otra cosa, uno habla de residuos sólidos, solo Manfred habla, por ejemplo, de protección de acuíferos, que es vital. Entonces, ¿dónde están los demás hablando de protección acuífera? ¿Dónde está su asesoramiento, ¿no? En temas ambientales. Porque como digo, el tema ambiental es holístico. Entonces, no pueden hablar de cosas de manera tan fragmentada y tan sesgada, y sobre todo en función de, como dijeron los compañeros anteriormente, de salir de la crisis, que creo que es por ahí que va la cosa, ¿no? Creo que este comportamiento de las propuestas es como el de la vieja política. La vieja política que lo único que hace es salvar las papas que se queman, ¿no? Tengo esa sensación al leer las propuestas. No tengo la sensación de que existe una forma, una intención
y de ver el tema de manera integral. Y también creo que también tenemos que ser críticos en el sentido de que estamos mirando estas propuestas, pero yo pregunto, ¿qué dijeron todos estos candidatos cuando estábamos ardiendo? ¿Alguno se pronunció, aunque sea un Twitter? ¿Qué hizo? ¿Qué propuso? Porque también hay diputados de estos partidos, pero que lo hacen de manera heroica, ¿no? Como la senadora Requena, como María René Álvarez, como María José Salazar, el senador Fernando Vaca, y hay malas señales, hablando del senador Fernando Vaca, por ejemplo, él ya no va a estar presente. Entonces yo espero que, como se diría, los soldados del medio ambiente no vayan cayendo, ¿no? Y que no anden mendigando. Otro tema del que no se está hablando, que no lo he visto en ninguna de las propuestas, y hay empresas que ya están avanzando el tema de manera silenciosa, son los mercados de carbono. Recordemos lo de Kailasa, ¿no? Que tenemos que especular porque nadie dio las explicaciones del caso. Se creía que tenía que ver con el tema de los mercados de carbono. Entonces, sé que en el TIBNI ya hay presentes empresas que incluso están hablando con la dirigencia. La pregunta es, ¿hay consulta previa? ¿Saben las bases? ¿Y qué dicen? La única persona que he visto que ha mencionado en algún momento los mercados de carbono, aparte del gobernador de Santa Cruz, es Paz, el senador Rodrigo Paz. Muy bien, Silvana, creo que esta vez sí logró redondear toda la idea. Gracias. Básicamente nos dice falta de honestidad en las propuestas, no hay un planteamiento de política pública más allá de propuestas sueltas y además nos habla del poder de los avasalladores, porque dice están dotados de todo, no solamente de dinero, ¿no? Entonces tienen todo para mantener a los indígenas arrinconados prácticamente en sus territorios. Bueno, hay preguntas que nos están llegando de la audiencia. Nos dice Jazmín Peñalosa, ¿ven ustedes alguna propuesta que represente un verdadero cambio de modelo o todos los candidatos están atrapados en la lógica extractivista con un lenguaje más moderno? ¿Creen que la sociedad civil está teniendo suficiente fuerza para presionar a los candidatos en temas ambientales o seguimos relegados frente a los intereses económicos? Y bueno, también nos escribe Sergio Mendoza y nos dice, ¿qué candidatos han mencionado el tema de la sostenibilidad ambiental en el desarrollo económico? ¿Creen que con un nuevo gobierno se cambie un modelo histórico de desarrollo extractivista? Yo les dejo primero a Juan y después a Juan Carlos para que nos respondan estas preguntas. Y a Juan quiero agregarle un asuntito más. ¿No cree que a este negacionismo internacional que parte desde Trump y toda la derecha internacional está afectando también a no reconocer el papel central que tiene el medio ambiente, el cambio climático en las propuestas electorales? No hay una tendencia mundial, al margen de la crisis económica boliviana, ¿no? Adelante. Bueno, empiezo con lo último. El tema de Trump afecta a todo, ¿no? No solamente en Bolivia. De hecho, ya se ha anunciado que, por ejemplo, USAID, que son estas, digamos, entidades que financian proyectos y, bueno, a la cooperación internacional en el mundo, ya ha reducido drásticamente estos apoyos, ¿no? Y la idea de un mundo unipolar y contra, digamos, al multilateralismo en este caso es muy nociva, ¿no? Para avanzar en la agenda ambiental, entre comillas, pero que ya habíamos dicho que en realidad es una agenda de cambio de desarrollo, de cambio de paradigma, ¿no? El multilateralismo es importante porque las pocas victorias o los pocos logros que se han alcanzado a nivel, digamos, internacional es justamente, ha sido gracias a estos espacios, ¿no? Recordemos el Acuerdo de París, por ejemplo, al cual Trump también lo ha rechazado y ha vuelto a quitar, digamos, a Estados Unidos del mismo. Y eso implica, pues, una producción cero responsable y sin tomar en cuenta los impactos, sobre todo de emisión de gases GI, ¿no? Y ahí, en ese marco, el reconocimiento de una deuda ecológica, de una deuda ambiental por parte de los países desarrollados frente a los países en vías de desarrollo es fundamental. Y eso creo que no solamente en Bolivia, evidentemente genera un problema muy, muy grande, ¿no? Muy, muy preocupante porque entendemos además la influencia que tiene Estados Unidos, que ha tenido positiva y negativamente, ¿no? A lo largo de la historia. Por otro lado, y respondiendo a la audiencia, hay que ser también sinceros, ¿no? Las propuestas son muy diferentes entre los candidatos.
Y algo que me ha llamado la atención también al revisar es que el único que habla de dejar atrás el extractivismo rentista, le llaman, es Doria, ¿no? O sea, en la propuesta de Doria hay, digamos, un poco más de, no sé si podemos decir si es un avance, pero hay, digamos, un intento, al menos, de hablar sobre estos temas, no como un acápite al final, en la última página de medio ambiente, sino cómo incorporamos estos elementos en la propuesta de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí preguntaba alguien respecto a sostenibilidad ambiental, ahora estoy con el documento abierto, hay una parte que habla sobre eso, deforestación cero, 2030, corredores biológicos. También hay una parte donde habla sobre desarrollo sostenible en términos de ciudad, ¿no? Ciudad sostenible, ciudades sostenibles, inclusivas e inteligentes. Y para la gente que es parte del movimiento animalista, también es importante, hay una agenda animalista para una Bolivia ética y compasiva, dice, ¿no? Incluso hablan de una reforma integral a la ley 700 y varias cosas ahí que me parece que al menos lo mencionan, diferente de las otras propuestas, que a nadie le importan estos temas. Por ejemplo, la creación de hospitales veterinarios públicos, entre otros, ¿no? Educación en tenencia responsable, prohibición de espectáculos crueles. Bueno, Nobleza Obliga, dentro de lo que yo he podido revisar para justamente para poder hablar de este espacio, en este espacio hay, digamos, tal vez un poco más de avance. Y en el tema de algo que también es fundamental ahí mencionar, es que el tema de los incendios y la gente, los delincuentes que provocan los incendios, también hay una parte que habla sobre, pues, una punición de hasta 30 años de cárcel para quienes hagan, digamos, o provoquen estos incendios, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y hay otro tema también, que es lo que mencionaba la compañera periodista respecto al tema de las tierras, ¿no? La protección jurídica y el uso sostenible de la tierra en términos de lo que es la FES. Aquí se menciona que se tiene que verificar a través del uso sostenible de la tierra en actividades agropecuarias, forestales, ecoturísticas y de conservación. El tema de poder darle esa garantía a la FES, que es la función económica social de la tierra, me parece que es trascendental para poder justamente cambiar toda esta situación y avanzar en estos temas, de frenar la deforestación incentivada por interpretaciones equivocadas de lo que sería una función económico-social. Y ahí, bueno, el tema que mencionaba también la compañera era de que, bueno, hay gente que defiende estos temas en la asamblea, por ejemplo, pero no es todavía una defensa integral, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, actores que hablan de los interculturales en las tierras bajas, pero no hablan de los menonitas o no hablan del agro, y entonces ahí vemos también que hay como una comprensión incompleta del tema y no es todavía esta integralidad que necesitamos, como por ejemplo la importancia de proteger el hábitat del jaguar, por ejemplo, ¿no? Que es un tema absolutamente integral. Pero bueno, en principio yo creo que no podemos garantizar que exista una propuesta contundente, porque como decíamos al inicio, va a ser muy importante primero, la participación de la sociedad en términos de control social respecto al cumplimiento de esta agenda, ¿no? En términos, digamos, más amplios, no solamente el aspecto ambiental, sino en general. Pero segundo, me parece que aquí también es clave que haya gobernabilidad, ¿no? Es decir, que el próximo gobierno, sea quien sea, realmente pueda gobernar, porque vemos que hay problemas grandes. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Potosí hace poco, lamentablemente, estas fuerzas que existen por detrás de los gobiernos, que tienen mucho poder de armas, poder de económico, el narcotráfico que está también por detrás de todo esto, la extranjerización de las tierras, la mercantilización de las tierras, los, digamos, varones de los terratenientes argentinos, paraguayos, brasileños, que también están ahí, ¿no? Como interesados por las tierras bolivianas y por tal vez también seguir promoviendo estos modelos de producción que son insostenibles. Vemos, por ejemplo, la deforestación que existe al norte de Pando y realmente da miedo, ¿no? De que en cualquier momento perdamos toda esta cobertura boscosa, porque lo que hay encima es una deforestación terrible, y ese es el modelo que pareciera que vamos a continuar y a perpetuar, como ya otros países en la región también han mencionado, Juan Carlos, el modelo paraguayo, ¿no? Y esta idea del monocultivo como la única vía posible para la explotación de los recursos naturales, lo que sabemos que no es así.
Muy bien, quiero hacer una última pregunta a Juan Carlos y también otrita Silvana para ya ir despidiendo el programa. En primera instancia le doy la palabra a Juan Carlos Alarcón para que invite al foro, para preguntarle si es importante que los candidatos asistan, tomando en cuenta que han estado en los foros empresariales. Ahora es un foro de la sociedad civil sobre el tema del medio ambiente y si quieres responder a alguna de las preguntas que se han presentado de la audiencia. Adelante. Sí, bueno, primero invitarnos a este espacio el 22 que va a ser, está circulando ahí en las redes el formulario para inscribirse y también va a ser en el auditorio de aquí de la Universidad de Univalle, ¿no? Aquí en Cochabamba, que está por la Avenida América. Entonces va a ser un espacio también para escuchar y justamente qué están planteando los candidatos vicepresidenciables, teniendo en cuenta que van a tener un rol importante en términos de gestionar normativas o leyes que de alguna forma puedan promover o frenar, ¿no? Todo de lo que hemos hablado, pero también seguramente va a ser como se mencionó, es muy probable que la futura asamblea sea más plural, lo cual debería ser un elemento central viendo desde lo positivo y no como nos ha mostrado esta asamblea, ¿no? Que esa pluralidad ha terminado solo en actos de violencia. Esperemos que esto se pueda superar, sino más bien puedan dialogar y realmente puedan llegar, digamos, a acuerdos, a consensos que puedan facilitar para nosotros, digamos, desde nuestra perspectiva, en, eh, en el bien, digamos, de la vida, entendido en su amplitud, no solo de las personas, sino también de los otros seres que son muy importantes también para nuestra vida mismo, ¿no? Sobre lo otro, tal vez, de algunas preguntas que mencionaban, que me parece importante, yo creo que, y coincido con Silvana, no hay un posicionamiento claro, un planteamiento eh, además coherente, con convicción de ningún partido sobre el tema del medio ambiente o la preservación del medio ambiente, ¿no? Creo que es un complemento, como dije al principio, poco para tal vez satisfacer posiblemente sectores que estamos planteando sobre estos temas, pero no es nuestra posición, no solo somos activistas ambientales, esto se trata de la vida, ¿no? Se trata de la vida de la humanidad, entonces tiene que considerarse como tal de forma integral y holístico, como se mencionó ahora, si no hay solución por donde nos quieren plantear, ¿no? Y finalmente, creo un elemento importante también hay que considerar en términos más generales, ¿no? Entonces creo que va a ser importante también tener en cuenta esto en términos más globales y se habla mucho, ya se habla de lo que son los deudores ecológicos y los deudores ambientales y son los mismos países, entonces en vez de estar hablando de mercados de carbono, que no nos va a solucionar o que genera ahí vulneración de derechos o estar hablando sobre estos temas del extractivismo, deberíamos también estar exigiendo, pero con dignidad y con coherencia, el tema del financiamiento climático que los países del norte tienen que dar a los países los cuyos impactos están afectando, como es el caso de nuestro país. Pero eso también se hace pues con coherencia, con honestidad, pero sobre todo con dignidad, ¿no? En lo que estamos haciendo. Eso creo que es importante, entonces nuevamente reitero la invitación y también ahí nos veremos el martes, ¿no? Claro, porque los candidatos a la vicepresidencia son también candidatos a presidir la Asamblea Legislativa. Por eso es fundamental su punto de vista respecto a las políticas ambientales traducidas en leyes, ya sea aquellas que se vayan a derogar, pero también aquellas que se vayan a aprobar. Quiero ir con Silvana en esta última parte para preguntarme cuál es el rol del periodismo en el tema ambiental, tomando en cuenta dos cosas. Uno, la crisis por la que atraviesan los medios de comunicación y dos, la crisis ambiental. Adelante. Gracias, Mary. Yo creo que esta es una época decisiva. Tengo que decir que
los medios más grandes por lo general están cooptados, los medios alternativos no tienen el alcance que tienen los medios más grandes, y creo que la población, no, tampoco tengo la intención de subestimar la inteligencia de la población, pero creo que falta darse cuenta, ¿no? En general de esto, de cuáles son los intereses de cada tipo de periodismo. A mí me hace mucho ruido que, que las denuncias del periodismo casi son como las propuestas de los políticos. Se denuncian ciertas cosas y se omiten y se silencian otras. Es verdad que a veces es por falta de condiciones o por desconocimiento, y por ese lado, bueno, puede ocurrir, ¿no? Pero espero que las omisiones, ¿no?, y los silencios periodísticos no tengan necesariamente que ver con eh, servilismo, ¿no? Servilismo a ciertos grupos, a ciertos intereses. Y en el caso de la crisis ambiental, creo que también en los medios masivos falta mayor formación en temas ambientales. Yo me di cuenta a medida, en mi caso particular, a medida que fui investigando, me di cuenta de mi total ignorancia en temas ambientales. Entonces nos convertimos en repetidoras de errores, de mentiras y también de intereses, ¿no? Yo tengo la sensación de que cada vez hay menos espacios de libertad para denunciar ciertas cosas, y en esto que involucra a los medios de comunicación tengo que ir a algo más global, y creo que que a los candidatos hay que preguntarles qué medidas van a tomar para destruir la infraestructura de la destrucción, ¿no? Y esto involucra también a medios de comunicación. Yo no quiero satanizar a nadie, pero como digo, insisto en esta palabra que quizás la repita demasiadas veces, que es honestidad, ¿no? Porque creo que es necesario, creo que es saludable, no solamente para el tema ambiental, también para el periodismo, ¿no? Porque finalmente somos nosotros los que vamos a reflejar toda esta problemática ambiental. Entonces, la ventaja que tienen estos medios masivos es que ayudan a que el tema ambiental no se vea como un activismo, una militancia de cuatro locos o cuatro hippies, como se dice, sino que el tema ambiental se vea como algo que es, como decían los compañeros, vida, ¿no? O sea, es vida, es futuro. Y yo no entiendo, y lo digo porque en algún momento me tocó y dije, bueno, ya se está preparando el tema para los incendios, pero todavía no hay incendios, me contestaron. Entonces, esa lógica es la que hay que eliminar y erradicar por completo, porque como dije, en todos los temas, todo es una cadena, ¿no? Una cadena de valor o una cadena de destrucción. Entonces, no podemos hablar de los incendios ahora que está ardiendo todo. Y yo estoy profundamente preocupada porque ahora mismo hay incendios y yo no veo la cobertura que se acostumbraba. Ujú. No la estoy viendo. Muy bien, Silvana hace preguntas claves, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar los candidatos en caso de que llegaran al gobierno para destruir la maquinaria de la destrucción? Me parece una pregunta clave. Y también su llamado a la honestidad. Fíjense que esta plataforma justamente se llama por la transparencia y la honestidad, justamente por eso, porque consideramos que es un valor fundamental como un punto de partida para plantear un modelo de desarrollo acorde al desarrollo sostenible, pero también propuestas que sean protectoras de la vida y del medio ambiente. Les agradezco a los tres por haber participado. Empiezo con Juan para su despedida. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Mary. Simplemente decía como último mensaje que, bueno, lo que decíamos al inicio, no se puede hacer política ni hablar de política sin ecología, y que nosotros como juventudes en este caso vamos a estar presentes en el evento del próximo martes, llevando también nuestra agenda que ya la hemos ido trabajando a través de la misma plataforma, junto con varios compañeros, la plataforma boliviana y otros actores que vamos a estar presentes. Así que gracias por el espacio, por poder digamos, dar visibilidad a estas voces que para nosotros consideramos es fundamental, sobre todo porque vivimos en una crisis climática, eso también tenemos que decirlo, y los sectores más afectados a la misma son las poblaciones indígenas, los jóvenes, las mujeres, los niños, y es justamente por estos sectores que se debe dar la batalla y se debe seguir en esta lucha por cambiar el modelo de desarrollo y el paradigma en el cual estamos insertos en este momento, ¿no? Eso simplemente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también a Juan Carlos Alarcón por haber estado con nosotros en el programa. No, muchas gracias, Mary, y también un gusto compartir con Juan, con Silvana,
pues tenemos que generar siempre estas articulaciones, alianzas, trabajar más unificadamente. Creo que es también un llamado, ¿no?, a la sociedad civil en nuestras propuestas, en nuestras acciones. Entonces creo que hay un rol importante tienen los medios de comunicación y ustedes, ¿no?, en visibilizar. Creo que siempre vamos a valorar y coordinar en eso. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también a Silvana Vincenti. Gracias, gracias a todos. Yo les agradezco por este espacio, les pido generar más espacios de este tipo, sobre todo de manera sistemática, ¿no? No solamente electoral, eso nos permite ser más críticos y también ir alimentando un poco más el espíritu crítico de la ciudadanía para que se apropie de estos temas ambientales. También les agradezco a los colectivos ambientales, pero les pido también, así como a mí me gustó mucho el trabajo de Eder Santibáñez, el del Valle de Tucabaca, que hizo un trabajo bastante técnico en el tema de la deforestación de esa zona, y alguno de los compañeros mencionó la generación de estadísticas ambientales. Entonces, si no las genera el Estado mismo, las podríamos generar nosotros desde el periodismo, ¿no? Eso nos ayuda a ser más críticos, a visibilizar, perdón, una problemática mayor y de una manera más seria. También les pido que trabajemos mucho en las redes ciudadanas. Creo que son la promesa, considerando los comentarios que hice sobre la situación del periodismo actualmente, ¿no? Y que miremos a todos los actores, ¿no? Así como dije, por último, cierro con esto, pedimos y exigimos una mirada integral a los políticos, pero nosotros también tenemos que demandárnosla a nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes son los actores? No es solo el agronegocio, no solamente son los indígenas, no solo son los interculturales. Si realmente queremos el cambio, tenemos que mirar a todos, analizar a todos y desnudar los intereses de todos. Muy interesante. Quiero terminar con una opinión que nos llega a través de las redes sociales. Se trata de la senadora Cecilia Requena, que nos escribe y nos dice: excelente programa, notables panelistas, gran claridad. Hay que aceptar las críticas y mejorar. Es vital. Muchísimas gracias a la senadora, que es una de las personas más comprometidas con el medio ambiente en el país. Bueno, gracias también a los panelistas, a todos y a todas ustedes, invitarles a que se hagan parte del foro sobre el medio ambiente que se va a realizar el próximo martes 22 de julio en Cochabamba. En el final quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos en X en Sumando Voces Bo, en TikTok somos sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Recuerden, amigas y amigos, estamos en este ciclo de programas de Sumando Voces en directo relacionados con los 4 foros que va a realizar la sociedad civil rumbo a las elecciones. Esperamos que los candidatos respondan adecuadamente al desafío, que asistan a estos foros porque son los foros de la sociedad civil, de la gente, ¿no? No solamente se trata de asistir a uno u otro sector, sino que hay que escuchar a todos y sobre todo cuando se trata de la sociedad civil. Les agradezco, nos vemos el próximo jueves con otro programa. Chao, chao.